Bueno, en principio muchas gracias por la nota. Si querés, como para empezar, un poco pensar la coyuntura y cómo analizás la actualidad económica del macrismo sobre todo. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, la verdad que creo que es absolutamente imprescindible observar que todas las metas que se propuso el gobierno en materia económica las incumplió. Nosotros llevamos acumulado efectivamente una tasa de inflación en 2 años cercana al 65% en términos acumulativos y para los sectores más pobres de la sociedad cerca del 92%. Esto implica claramente que la cuestión que se había planteado Macri como presidente de los argentinos, que iba a resolver muy fácilmente el problema de la inflación, efectivamente no lo ha podido resolver. Y en general ha promovido un modelo económico que tiende a deprimir el consumo sobre la base del ajuste de carácter salarial, con una doble vía, por un lado con mayor desempleo y por el otro lado con paritarias por debajo de la evolución de la tasa de inflación. De manera que la reducción del salario en términos promedio, la mayor precarización laboral y a su vez también los procesos que implican transferencia de recursos de pobres a ricos, lo que genera es una agudización de la estructura desigual en la distribución del ingreso en la República Argentina. Pero los indicadores macroeconómicos muestran claramente un deterioro extraordinario. La gente tiene que saber una cuestión muy concreta. Durante los 12 años anteriores hubo un proceso de expansión muy fuerte del empleo por un lado y de la tasa de salario por el otro. Entonces, más empleo y más salario generaron una estructura de financiamiento para el sistema de seguridad social, que a su vez generó mayor inclusión social. La mayor inclusión social implicó menor reducción sustantiva de la brecha de carácter distributivo y eso mejoró sustancialmente la calidad de vida del pueblo argentino. Lo que hace este gobierno es exactamente la inversa. O sea, si la rentabilidad de las empresas tiene una estructura de costos, en nuestra etapa lo que hicimos es, desde la desindexación y de la desdolarización de las tarifas, como un componente esencial para que efectivamente se indexen los salarios al efecto de aumentar el poder adquisitivo y el consumo popular. Ellos, ¿qué es lo que están haciendo? Necesitan, como han planteado una transferencia de ingresos a favor de las tarifas, han dolarizado, indexado las tarifas y desindexado el salario, de manera que eso es lo que se está produciendo como una brecha de carácter social. La gente pierde sustantivamente calidad de vida producto de los mecanismos de transferencia de ingresos. Y la verdad es que lo que creo es que los indicadores que es necesario observar son, primero, casi 4 puntos del Producto Interno Bruto de déficit fiscal primario, cerca del 6,8% de consolidado, más de 9 cuando uno toma el tema provincias y eventualmente el tema déficit cuasi fiscal, con lo cual tenés, primero, un desequilibrio estructural del sector fiscal con un déficit marcado. Y un déficit gemelo, porque tenés el equivalente casi a 8.500 millones de pesos de déficit en balanza comercial y cerca de 4,5 puntos del Producto Interno Bruto de déficit en cuenta corriente. Entonces, déficit gemelo entre fiscal y externo, lo que ha generado es un proceso extremadamente complejo desde el punto de vista de los desequilibrios macroeconómicos. Pero a su vez, la tasa de desempleo que estaba en 5,9%, hoy la tendencia es claramente a que esté cercano a los 2 dígitos nuevamente. Y a su vez, lo que es interesante, porque acá cuando se plantean los indicadores de pobreza y el INDEC de Todesca, que es lo más farsante que hay, digamos, lo que uno observa claramente es que el INDEC no dice la verdad porque finalmente lo que han planteado es una metodología reñida con la realidad, con el objeto de generar efectivamente una presentación de datos distintos. O sea, sobreestimaron el 30% de la pobreza con el objetivo de decir que sus políticas tendrían a reducirla. Y en general subestimaron los índices de inflación para decir que efectivamente estaban resolviendo problemas. La conclusión final es que tenemos más inflación, más desequilibrio en el sector externo, más deuda pública, tenemos más desempleo y tenemos menos salario. Esto implica también ver las dificultades objetivas del sector externo en un mundo más complejo, de menor demanda agregada relativa y a su vez con proteccionismo. Las exportaciones solamente aumentaron el 0,9%, estableciendo una categoría de reprimarización. El sector industrial tuvo más o menos un desempleo promedio, estamos acumulativo en casi 67.000 desempleados. Entonces, la industria no crece, aumenta la tasa de desempleo, no hay inversión tanto externa como interna en la proporción que ellos presumían. Y obviamente lo único que están haciendo es resolviendo los problemas de desequilibrio macroeconómico del sector externo vía endeudamiento.
que a su vez, con la liberalización del flujo financiero, lo que generan es un sistema de apalancamiento para la fuga de capital. Entonces, este cóctel es explosivo. La historia argentina demuestra que gobiernos populares y gobiernos neoliberales siempre han tenido problemas vinculados a estrangulamiento del sector externo. En nuestro caso, por restricción de oferta de divisas, por la insuficiencia en la oferta de dólares, que genera restricción en su uso a través del control de cambios y después genera un problema adicional. Cuando los gobiernos populares se enfrentan a la restricción externa, a la insuficiencia de la oferta de divisas y a ejercer el control de cambios, tiende a aumentar la inflación, que a su vez promueve pugna distributiva, que en ese contexto lo que genera es una ruptura en la alianza original. Entonces, esa alianza original implicó para el Perón y el peronismo en 1955 un golpe de Estado. Y en el 2015, por 2,5%, una victoria electoral de la oposición. Entonces, creo que eso es un tema clave. ¿Y qué hacen los gobiernos neoliberales? Lo mismo de siempre. Endeudamiento masivo que desemboca en crisis de deuda. No cabe la menor duda que este desequilibrio macroeconómico sin corrección va hacia una colisión. Entonces es muy importante reorganizar desde el campo nacional, popular y democrático, no solamente una agenda opositora, mediante un acuerdo programático, sino la capacidad para entender la fenomenología de la complejidad de los procesos sociales, económicos, financieros, culturales, políticos e institucionales del mundo y de la Argentina para estar preparados y afrontar nuevos desafíos. Antes de pasar al campo popular, llama la atención, ¿no?, que sería una reiteración de modelo y también un cortoplacismo, ¿no? Da la impresión de que el proyecto de Cambiemos no es a larga data, sino por todo lo que usted está explicando económicamente, sería bastante a corto tiempo. No, claro, a ver, yo creo que, primero, no han resuelto ninguno de los problemas teóricamente heredados, usaron la herencia recibida para endeudarse a mansalva con el objeto de sobrevivir y a su vez han agudizado los problemas de desequilibrios macroeconómicos. Por lo tanto, no solamente que no han resuelto ningún problema, sino que lo han agudizado. ¿Analiza que las recientes protestas sociales que se dieron se dan en este marco? Por un lado, el famoso empoderamiento en el que ha dejado el kirchnerismo al pueblo, y por otro, estas medidas que ya empiezan a sentirse concretamente. No, claramente, el gobierno ha hecho de su estrategia política una virtud, que es dividir a la oposición en todo sentido y a su vez utilizar los servicios de inteligencia, que no se dice, pero este es el proceso de asignación de recursos de la Agencia Federal de Inteligencia, equivalente a más de 2.100 millones de pesos, que es el más alto de la serie histórica de la República Argentina de 1983 a la fecha. Por lo tanto, usan todo el aparato de inteligencia del Estado, externalizan todos los servicios jurídicos. Acá no hay legal y técnica de presidencia, ni tampoco fiscalía y jueces, o sea, están externalizados los servicios jurídicos que promueven las sentencias con una persecución judicial de carácter claro a quienes se manifiestan en términos de oposición política. No hay Estado de Derecho, no existe debido proceso, mucho menos secreto sumario, no hay absolutamente nada, sino que destrucción de los cimientos que tienen que ver con la independencia del Poder Judicial, del sistema republicano y democrático de gobierno, porque no hay Estado de Derecho. Entonces, en ese contexto, lo que creo es que el gobierno ha tenido esa capacidad para destruir cualquier vestigio opositor y construir hegemonía sobre la base de la complicidad de la oposición. O sea, es absolutamente inexplicable que teniendo un espacio opositor, la mayoría en el Congreso, tanto en diputados como en senadores, efectivamente se divida a través de garrote y billetera que permita efectivamente a través de procesos extorsivos, cuasi mafiosos, tener alineamientos opositores y ser cómplice de la política del gobierno. Creo que es absolutamente imprescindible entender este fenómeno y, de una vez por todas, ponerse los pantalones largos para, primero, construir identidad opositora y, segundo, construir alternativas. ¿Qué le parecen los últimos movimientos que se dieron en torno a una posible unidad en el marco del peronismo? Bien, me parece bien, y yo creo que acá hay que trabajar con lo que yo denominaría ingeniería electoral y arquitectura electoral. Ingeniería se refiere a el proceso de dinamización de actores que puedan involucrarse en un proceso de construcción de consenso a los efectos de participación en primarias abiertas, obligatorias y simultáneas. Eso va a ser bastardeado y vilipendiado por el oficialismo, pero si existe una base de convicción para entender que en un mismo espacio un Frente Nacional Popular y Democrático pueden convivir desde el Frente Renovador hasta el PJ más tradicional y ortodoxo, más lo que es Unidad Ciudadana como variante, más otras variantes, y esto
implique dentro de esa ingeniería electoral recurrir a una arquitectura, esto es un acuerdo programático de puntos de coincidencia que a su vez visualice la posibilidad de que quien efectivamente sea elegido en esa fórmula presidencial para el año 2019 pueda capturar, congregar y coordinar el esfuerzo de todos, de manera que esto implicaría minimizar la fuerza del oficialismo en términos de capacidad de reclutamiento de votos y por el otro lado maximizar la fuerza opositora. Y yo creo que ahí es donde nosotros tenemos que tener la inteligencia de construir lo que se denominaría una centroizquierda de base populista y o progresista. No queda espacio para construir una centro-derecha de base conservadora y neoliberal, porque esa hegemonía la tiene el gobierno. Entonces me parece que por una cuestión esencial de principio de contradicción es necesario construir desde una centroizquierda. O sea, no es posible que tendencias... O sea, primero, no hay que restar ni mérito ni capacidad para convocar a todos, pero sí creo que al final de cuentas quien triunfe en este espacio lo tendrá que hacer con cierta identidad de centro-izquierda de base progresista y o popular. ¿Eso excluye a alguien en ese...? No excluye a nadie, pero creo que la atención se debe administrar en el proceso de selección de los candidatos. Pero claramente el principio de contradicción determina claramente que si la hegemonía de base neoliberal, conservadora, tanto discursiva como programática, la tiene el macrismo, no queda la menor duda que pretender identificarse con esa variante significa o te vas con ellos o construir alternativas. ¿Esa cuestión de hegemonía no considera que construye un discurso social en donde quizás sea difícil esa construcción de una centroizquierda? No, la centroizquierda es perfectamente capaz de regenerarse a partir de la identidad de los colectivos sociales. Por ejemplo, una centroizquierda programática debería claramente introducir progresismo en materia de identidad y a igualdad de género. Todo lo que significa feminismo en términos de expresión de un colectivo social debe formar parte de este espacio. La protección del ambiente debe formar parte de este espacio. La revitalización de las pequeñas y medianas empresas como fuente de generación de empleo e innovación y emprendedurismo productivo debe formar parte de este espacio. La estrategia de conjugación de esfuerzos en términos de una cultura que exprese diversidad, que exprese plurilingüismo, que exprese pluriculturalidad, que exprese multirreligiosidad, debe formar parte de este colectivo. Debe formar parte de este colectivo claramente premisas esenciales como inversión para el desarrollo nacional autónomo, el fomento y el progreso para la ciencia y la tecnología, la educación que combine al mismo tiempo igualdad, equidad y calidad y excelencia, o un sistema de salud que garantice el ejercicio efectivo de derechos de carácter social. Este colectivo tiene que propender a una reforma constitucional que cambie el paradigma de los resabios monárquicos del presidencialismo, en el sentido de que la independencia del Poder Judicial sine die desde el punto de vista del ejercicio de los cargos por parte de los jueces. Tiene que ser sistemas electivos y mucho más dinámicos y abiertos efectivamente a los cambios sociales. O sea, creo que nosotros debemos expresar mucho más de lo que hoy expresamos. Y la verdad es que estamos expresando mucho menos de lo que la gente piensa. Y ese colectivo social tiene que introducir la discusión en temas que son altamente sensibles para todos, pero es necesario hacerlo. ¿Cuál piensa que puede ser el rol de Cristina en ese marco? Yo creo que no cabe la menor duda que Cristina tiene un rol clave en el sentido, primero para ayudar a construir la identidad de un espacio, en virtud de experiencia, formación, y a su vez ella siempre lo ha manifestado en términos de voluntad personal, que no tiene voluntad personal de ser ni de competir en el año 2019, pero no cabe la menor duda que es la figura más representativa en el espacio opositor. Esto le podrá gustar a algunos, a pocos, pero la verdad es que ella ha sido 2 veces presidente de los argentinos y a su vez se fue con una plaza llena el 9 de diciembre. Y la estrategia de estigmatización de los medios opositores nacionales e internacionales han pretendido claramente eliminar de una manera clara y contundente todo vestigio de populismo en la región y obviamente en la República Argentina. De manera que lo que expresa Cristina es una identidad opositora. Si hay algo que queda claro para cualquier argentino es que si hay alguien que marca la diferencia es Cristina. Pero paralelamente con eso, que con eso no alcanza, es necesario construir que la oposición tiene que tener identidad para defender los derechos de todos, pero a su vez también tiene que tener capacidad para construir alternativas.
Y en ese sentido, los métodos de construcción política son altamente dinámicos conforme a un escenario distinto. Entonces, hay algunos que promueven y pregonan el deterioro del gobierno. La verdad es que la mejor opción es tener un gobierno fuerte, con capacidad para tomar sus propias decisiones y tener una oposición muy fuerte que genere límites y que genere una capacidad de aglutinación de fuerzas y de programas que gane por la positiva, no por la negativa. No porque el gobierno se caiga fruto de sus errores, o sea, que se caiga, me refiero a tenga deterioro en imagen pública que invalide sus aspiraciones reeleccionistas, sino que sea como consecuencia de ser mejores, que nosotros le podamos proponer a la sociedad que vamos a unir la diversidad, que vamos a representar colectivos sociales no representados y que vamos a ser capaces de gobernar mejor. Eso es lo que tenemos que ser capaces de demostrar. Ahora bien, lo tenemos que hacer con mucha humildad y sin poner los intereses personales por sobre los intereses del conjunto. Dos últimas se me ocurren. ¿Cómo analiza el rol del sindicalismo en todo este marco que últimamente ha estado muy activo enfrentando al gobierno? Bueno, el sindicalismo claramente ha sido funcional al macrismo desde el ejercicio nuestro de gobierno y también para la construcción del triunfo de Macri. Y a su vez también ha sido funcional desde el punto de vista de la gobernanza de estos 2 años. Ha sido sometido en base a el carpetazo, la denuncia judicial y el encarcelamiento de dirigentes. La verdad es que el sindicalismo tiene que representar a los trabajadores, independientemente de la pretendida imagen que se tiene, pero claramente el sindicalismo ha tenido una mutación en Argentina en los últimos 70 años. Ha dejado de ser el movimiento obrero la columna vertebral de un proyecto nacional y popular. Entonces, la primera decisión que tiene que tener el movimiento obrero, independientemente de unidad en la diversidad, lo que tiene que hacer es representar esto. Primero, el movimiento obrero organizado en la concepción peronista es la columna vertebral del proyecto nacional y popular. El que apoya o apoyó a Macri en forma directa o indirecta, explícita o implícita, realmente quebró ese primer principio que es la vertebración de un proyecto nacional. Segundo, el movimiento obrero organizado debe defender los intereses de los trabajadores. Y muchas veces en Argentina, muchos dirigentes sindicales confunden su rol de representar a los trabajadores y también ser empresarios. Entonces, muchas veces hay cierta confusión entre un paro sindical y un lockout patronal. Entonces, hay que defender los derechos de los trabajadores. Para defender los derechos de los trabajadores hay que tener una consigna clara e indubitable. Y en tercer lugar, claramente es necesario tener democratización de carácter sindical en serio. O sea, no se puede plantear claramente una burocracia sindical que sostenga privilegios mientras los trabajadores no pueden tener los mismos beneficios. Entonces es bueno tener una estructura sindical fuerte, que se defienda con absoluto énfasis los derechos de los trabajadores, pero también es necesario renovación, dirigencia con capacidad de interpretar adecuadamente las demandas colectivas, asambleas de trabajadores para decidir democráticamente sus decisiones y a su vez capacidad para construir un colectivo de carácter social. Por último, habiendo ocupado el cargo de jefe de gabinete, ¿cómo analiza la figura de Marcos Peña, que el gobierno cada vez la hace más presente, ¿no? Mientras esconde a Macri? La verdad que yo no entro en esa denominación o caracterización de los nombres propios, aunque él se acuerda siempre de mí. Pero la verdad es que no tengo ningún cuestión para hacer. Simplemente creo que Marcos Peña, como jefe de gabinete, que tanto me criticaban a mí, la verdad es que ha hecho de sus expresiones discursivas la sistemática mentira organizada desde el punto de vista discursivo. Entonces, me parece que lo que tiene que hacer el gobierno es tener una mea culpa y entender que no se puede mentir sistemáticamente todo el tiempo. Yo creo que eso es lo que están logrando, o tratar de imponer a través del sofisticado mecanismo de la posverdad, la mentira organizada. Entonces hay que terminar con eso y hay que tener un debate mucho más constructivo. Si lo que ha hecho Marcos Peña, y es responsable él, es que no se nos puede endilgar a nosotros, y por lo menos claramente a mí en el ejercicio de mis funciones, nosotros garantizamos libertad de expresión, él no puede decir lo mismo. Mientras existan periodistas que están cercenados en su expresión y en su libertad, mientras 5.000 trabajadores de medios de prensa no pueden trabajar, mientras exista una destrucción adrede de las políticas de gobierno, mientras exista una discriminación para los grandes grupos de la pauta oficial, mientras todo eso ha hecho este gobierno destruyó la Constitución, destruyó el Estado de Derecho, destruyó la libertad de expresión, destruyó los cimientos de la democracia.
La verdad que es una vergüenza que los adalides del liberalismo en la Argentina defiendan un gobierno como este. Porque la verdad que yo siempre le digo, si son tan liberales, ¿por qué no defienden la libre movilidad de todos los factores, incluido el trabajo? Si son tan libres, ¿por qué defienden los monopolios? Si son tan libres, ¿por qué defienden solamente los intereses de los ricos y no de todos? Entonces, en definitiva, lo que hay que hacer en la Argentina es construir un grito de libertad. Porque cuando hay desigualdad, exclusión, cercenamiento de derechos, en realidad lo que hay es explotación. Y en definitiva, la libertad es para los que se mueran de hambre, la libertad de morirse de hambre, y la libertad solamente los ricos que pueden tener el goce de todos los bienes de carácter personal, individual y universal. Entonces me parece que el gran desafío es un grito de libertad. Nosotros tenemos que construir libertad. En la Argentina no hay libertad en la verdadera esencia de la palabra. Aquellos libertarios franceses de la revolución, de la toma de la Bastilla del 14 de julio del año 1789, pregonaban libertad, fraternidad e igualdad. El mundo hoy no es fraterno, porque hay una guerra, tercera guerra mundial en cuotas, como dijo el Papa Francisco. El mundo hoy es marcadamente desigual, y el mundo de hoy es cada vez menos libre, porque somos esclavos de las corporaciones. Hemos tenido una mutación desde el punto de vista de la esclavitud. Antes era una explotación irracional para un modelo de acumulación precapitalista, feudal, que después finalmente devino en la reorganización del capitalismo. Pero la verdad es que tenemos que poner en seria duda el principio de libertad como se ejerce hoy en el mundo. No hay libertad. Y en segundo lugar, no hay democracia, porque la democracia es claramente la capacidad que la manifestación de voluntad popular pueda elegir a un gobierno para administrar el Estado por un periodo determinado de tiempo para satisfacer los intereses de las mayorías populares. Y claramente, las corporaciones han cooptado al Estado para sus propios intereses minoritarios, para concentrar la riqueza, para evadir impuestos y para excluir socialmente a muchos millones de personas en el mundo. Por lo tanto, hoy tenemos que discutir severamente que no hay democracia en su calificación más profunda, que la libertad no existe en términos de ejercicio efectivo de ese derecho a gozar de la misma. En tercer lugar, la igualdad se ha deteriorado de una manera clara en virtud de la profunda desigualdad, y que no hay fraternidad porque un mundo en guerra es promovida por las grandes potencias hegemónicas que en definitiva desnaturalizan la convivencia fraterna de la humanidad y deterioran y destruyen el planeta. Entonces quizás sea el momento de recordar algunos principios liminares de nuestras comunidades originarias, cuando hablan de interculturalidad para evitar la transculturación, cuando hablan de una tierra, la madre tierra como concepto identitario de nuestra casa común para proteger el ambiente, que no puede estar sometido a los vaivenes de la hegemonía ni financiera ni grosera del capital, y que a su vez también es necesario entender que el concepto de que en un mundo fraterno la propiedad es comunitaria, en el sentido de su función social, porque si cada vez más ricos serán cada vez más poderosos y más los pobres que pululan en el mundo en busca de su libertad, entonces quiere decir que la humanidad está ante un problema. Y nosotros lo que tenemos que hacer es no solamente denunciar el problema, sino contribuir pacíficamente y democráticamente a entender con el pensamiento y con la razón los mecanismos que posibiliten una acción para transformar la humanidad.